Radio Espacio y a través de este medio comunicarme con todos los pobladores, de amigos y amigas de San Miguel, la provincia y el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por haber venido. Sabemos que está de candidato para asambleísta por la provincia de Bolívar. Doctor, ya estamos en algunos días de campaña. ¿Cómo han sido esos recorridos? ¿Cómo ha sido la aceptación del ciudadano? ¿Cómo ve usted al ciudadano en estas situaciones difíciles? Porque bien o mal el candidato tiene que recorrer, pues no puede quedarse en casa. Entonces, en situaciones difíciles, me imagino que hay una perspectiva distinta a lo que tiene el ciudadano bolivarense. Sí, realmente es una campaña probablemente corta, ¿no? Que se ha hecho una pre-campaña antes. Iniciamos nosotros con esa reactivación de esas brigadas médicas que comenzaron hace algunas semanas atrás en Las Guardias. Fue la primera brigada y recuerdo que comentaba que en ese ejercicio de realizar Las Guardias, hoy tuve la suerte de toparme en un recorrido aquí en San Miguel con algunas personas de Las Guardias que me reconocieron y decían, sí, usted le conocemos porque estuvo en Las Guardias, ¿no? Luego de eso, de Las Guardias hemos recorrido unos 60 sitios, 60 comunidades o un poco más, ¿no? Y a través de estas brigadas médicas. En estas últimas semanas en estos últimos días estuvimos en Balsapamba haciendo una brigada médica, ¿no? Un saludo a Regina, quien tuvo la gentileza de ayudarnos allí en Balsapamba. Hicimos un casa a casa en Balsapamba, con una acogida muy grande, con mucho cariño de la gente de allá. El día de hoy estuvimos una brigada muy importante, cerca de 30 personas. La brigada médica se transformó en activistas políticos, ¿no? Los amigos voluntarios se transformaron en activistas políticos. O sea, ya no hicieron la atención médica. Ya no, hoy día vinimos a pedir el voto Ya. aquí en San Miguel. Y Cambio de estrategia. Y visitamos los dos mercados de aquí de San Miguel, acompañados de la abogada Cristina Aguilar y de todo el equipo que nos ayuda. Y fue muy importante recibir esas muestras de afecto, de cariño de la gente, muchísimos pacientes que la casualidad se dio que saludemos. Son tantos y tantas gentes que por A o B razones reconocían el nombre de Mario Silva, ¿no? Ya sea por la parte médica o ya sea simplemente porque nos han escuchado en este medio, en Radio Espacio. Y solo quiero citar poquísimos nombres, ¿no? Como es el de don Hermógenes Argüello, con quien mantuvimos un diálogo bastante grande y con quien aprendimos mucho. Don Hermógenes nos ayudó en ese diálogo a entender muchas cosas del comercio del arroz, por ejemplo, ¿no? Y en ese caminar estuvimos en los dos mercados y caminando por las calles de aquí de San Miguel. Tuvimos la suerte de visitar muchas casas, de visitar muchos amigos. Igual, para citar un solo nombre, un agradecimiento al licenciado Jaime Monge, ¿no? Con quien fue el rector del ISPED, formador de juventudes, de muchísimas promociones. Nos reencontramos, saludamos muy amablemente en el parque, igual con Marco de Mora. Es decir, fue una actividad muy fuerte, muy intensa, de mucho cariño, de muchos recuerdos, de muchas vivencias. Y avanzamos también el día de hoy a San Pablo. Estuvimos en San Pablo también recorriendo, visitando a algunos amigos, uno de ellos, Manuelito Tapia, ¿no? Con quien tuvimos la suerte de conversar con su familia, con su hijo, con su familia, igual hablando de los problemas del maíz. Es decir, tenemos la suerte de recorrer muchos sitios del Cantón San Miguel. He citado Balsapamba, San Pablo, San Miguel, de saludar con muchísima gente,
de presentarme a muchos también, que solo habían escuchado el nombre de Mario Silva, pero presentarme y brindarles mi amistad. Y de conversar con tanta gente en el que van ayudándonos a entender y a hacer más robusta la propuesta que tenemos cuando estemos en la asamblea. Para todos ellos, vaya mi saludo, para toda la gente que nos encontramos en los dos mercados de San Miguel, en las calles de San Miguel, en San Pablo, en las calles de Balsapamba, en las casas que muy gentilmente nos recibieron. Para todos ellos mi agradecimiento, mi cariño y mi compromiso de servicio con San Miguel. Soy un sanmigueleño más que está dispuesto a servir desde otro espacio a San Miguel y a la provincia. Doctor, qué importante el trabajo. Acaba de decir algo y muchos amigos me preguntaban, oye, el doctor Mario Silva es de San Miguel. Sabe que esa partecita hay que... Es interesante el asunto. Hoy estamos donde Pati Zavala, y la mamá de Pati desde el balcón me decía, saludaba y nos daba un abrazo, porque no podía bajar justamente por las circunstancias, y me decía, yo de chiquito le marcaba, ¿no? Mi papá, el doctor Mario Silva Vela, que fue el primer fiscal o juez aquí en San Miguel, vino a trabajar, entiendo que más o menos en 1960 o tal vez de 1959, y yo nací en 1961 aquí en San Miguel. Papá falleció luego de algunos años por un problema de un cáncer epidermoide detrás de la herida, dejando muchas amistades aquí, y luego mi madre se regresó con mis hermanas y conmigo entiendo que de 2 años y medio, 3 años, a Guaranda, ¿no? Es decir, tengo la suerte de haber nacido aquí en San Miguel y de vivir en Guaranda y de trabajar en muchos cantones de la provincia, es decir, hay una multiplicidad de circunstancias que nos hacen más bolivarenses que nadie. Esa trayectoria de profesional en la salud ha hecho de que usted esté en San Miguel, en Chimbo, en Caluma, en Echandía, en Las Naves. Eso también amerita de que la gente, los bolivarenses, le tengan o le conozcan a usted ya en el trabajo como médico, y por ende a usted se le hace quizás un poquito más fácil demostrar de que con esas brigadas médicas que usted ha tenido, poder consolidar en un triunfo hacia la asamblea, y ya estas brigadas médicas no sean solamente por campaña, sino que sean constantes en la provincia. Sí, hay dos aspectos en eso, ¿no? Hablábamos con mucha gente y recuerdo con la licenciada Nelly Velasco, ¿no? Cuando estuve de director provincial y el licenciado Wilfrido Vargas manejaba una asociación muy amplia, hicimos varias brigadas médicas en el Cantón San Miguel a cargo de ellos y en toda la provincia, es decir, eso fue hace 16 años que brigadas médicas comenzaron, ¿no? Pero en instituciones, en diversos espacios, luego ya en el Hospital Alfredo Noboa, siendo directivo o no directivo, en diversas circunstancias. Cuando acepté, ¿no?, el reto de correr en una campaña electoral, que es mi primera ocasión a los 59 años, hablábamos en la casa y mi hijo Mario me dice, bueno, y decíamos, ¿y qué vamos a hacer hoy día en la campaña? Y ya digo el sí, ¿y cómo comenzamos? ¿Por dónde vamos? Y él dice, pero ¿por qué no haces brigadas médicas que siempre has hecho y te gusta, no? Y fue muy importante, pues, en una primera visita que hicimos con Cristina al barrio Millata, en Las Guardias, muy gentilmente la doctora Cristina Aguilar me decía, vengan, les presento al doctor Mario, ¿no? Y decían, esperen un ratito, alguna señora, y me traían algún guauito, como para que le vean, ¿no? Si no presentaba al candidato, o en campaña, o en pre-campaña, sino al doctor, al médico, ¿no? Y eso ocurrió en unas 2 o 3 casas que obligó
a que hagamos la primera brigada en las guardias. Ahí se inicia, ¿no? Y con la sugerencia de mi hijo, comenzamos 4 personas. Estaba Cristina, estaba mi esposa Liliana, igual un sobrino, una enfermera, un amigo chofer, y se inició esa primera campaña, primera brigada, con mucho éxito, que hoy, repito, tuve la oportunidad de toparnos con 2 amigos de las guardias que se recordaban de aquello. Pero luego comenzamos en Santiago y de Santiago nos llevaron a Totoras. Y luego comenzamos ya con pedidos, ¿no? Que era muy, muy importante, que decían, queremos, doctor, que nos visite la brigada en tal lado, queremos en tal sitio, ¿no? Y se ha recorrido la provincia en esa forma. Hoy tuvimos 2 llamadas de 2 amigos muy importantes que nos pedían una brigada médica en algunos sitios, que vamos a ver cómo se cuadra en el calendario. Cuando me han hecho la pregunta que usted mencionaba, ¿y luego qué va a pasar? Esa brigada solo es para la parte política. Digo, realmente se inició esta para hacer como una promoción, un recorderis del nombre de Mario Silva. Pero gane o no gane, ¿no? Esta contienda electoral, tuvimos un diálogo por Zoom con muchísima gente, con muchos estudiantes universitarios, y a esa pregunta ya hubo un compromiso, y un compromiso también con mi familia, ¿no? Digo, podemos hacer, no tan frecuente, pero por lo menos cada 3 semanas, hasta un mes, un sitio que hagamos, ¿no? Independientemente que esté en asamblea o no esté, va a ser la presencia y la vida de esa brigada médica. Como comenzó en Ayata, no va a terminar el 7 de febrero que ganemos las elecciones, va a continuar. No representamos a la banca, ni a la empresa, ningún empresario, ni a la minería, ni a nadie, ¿no? Es una situación de voluntariado de esta brigada médica. Entonces, hablé con ellos primeramente para ver cómo es el apoyo, y el apoyo es irrestricto, ¿no? De los voluntarios, de esos médicos, de enfermeras, personal de auxiliares jóvenes, odontólogos igual, y muchos especialistas que nos acompañan en ese caminar de la brigada, la cual se ha constituido en un emblema tan importante que no va a morir el 7 de febrero, sino que va a tener más fuerza todavía. Importante, doctor. Además de esto, ¿cuáles son esas propuestas que tiene el doctor Mario Silva para ayudar a la provincia de Bolívar? Hay algunas, pero quiero sintetizar en unas pocas. El hecho de haber trabajado en el campo de la salud durante 35 años, me inicié haciendo la medicatura rural en Echandía, luego trabajé en el hospital de Chillanes haciendo mi primer año de residencia, y luego he trabajado en el hospital Alfredo Novoa de Guaranda y también en el hospital básico de aquí de San Miguel, ¿no? He trabajado en 4 cantones, pero cuando me inicié en Echandía, han pasado 35 años, y los problemas de salud a nivel nacional y provincial no han variado en su totalidad, no ha habido cambios sustantivos. ¿Por qué? Porque el modelo de salud sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el modelo de salud que tenemos actualmente? Es un modelo de tipo curativo, ¿no? Un modelo que más ve el problema biológico. Me duele la cabeza, voy al médico para que me dé la pastilla. Tengo problemas de la vesícula, voy al hospital para que me operen, es decir, es de tipo curativo, y eso hay que fortalecerle con una dosificación de especialistas, ¿no? Pero la idea fundamental que se tiene que hacer es cambiar ese modelo de gestión para que sea más preventivo, para que la salud tenga su fuerza en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades, para darle la mayor de las fuerzas a la atención primaria, a los centros y subcentros de salud, para que previniendo las enfermedades y fortaleciendo la salud podamos disminuir los casos y accesos de enfermedad. Pero ¿cómo vamos a promover la salud si no damos los elementos necesarios para que una persona, para que su familia no se enferme? ¿Cuáles son estos elementos? Agua potable, alcantarillado, competencia del RUGAD, tiene que ser seguridad alimentaria, competencia del MAGAD, tiene que ser educación, competencia del Ministerio de Educación, pero que en la ley
Estos elementos son totalmente transversales y válidos para que una persona, una familia tenga toda esa fuerza necesaria y los elementos necesarios para que no se enferme. Yo pongo simplemente 2 ejemplos. Una familia en la que tiene empleo el eje de la casa, en la que tiene una vivienda, en la que tienen alimentos, en la que tienen agua potable, alcantarillado y tienen educación. Y hay también deporte y recreación. A una familia en la que por las circunstancias no hay empleo, no puedes llevar el pan diario, no hay educación, pues no hay conectividad o tal vez los aparatos actuales son muy escasos para los hijos. Y existe además la problemática de que al no haber educación, tal vez no hay agua potable en la casa, en su barrio. La familia del ejemplo segundo se va a enfermar más frecuentemente, el niño va a estar con diarreas más frecuentemente y obviamente su curva de crecimiento va a ser más lenta. Este niño va a ser desnutrido con enfermedades infecciosas. ¿Cómo se soluciona eso? No con la receta que vaya al subcentro, que tiene que ir, sino tenemos que solucionarle con agua potable y alcantarillado y dotando de trabajo a la gente y que tenga seguridad alimentaria. A eso es lo que se tiene que ver, la promoción de salud. Algo que lo dice la OMS, algo que está también en la Constitución del 2008. Entonces, nuestro modelo de gestión tiene que basarse principalmente en eso. Y esto va a ser insertado en el Código Orgánico de la Salud. Y esto no es una cosa que le diga Mario Silva, lo dicen las sociedades científicas, sobre todo la de salud pública, lo dice la academia, muchas universidades. Y no solo Mario Silva como médico va a la asamblea, vamos 12 médicos, el 10% de la asamblea. En ese caminar esperemos ver cuántos llegamos. ¿Por qué? Porque también es un compromiso como médicos después de haber trabajado, en el caso particular mío, 35 años en el servicio público, en los sitios donde había enumerado, como también en el servicio privado, en la Clínica San Patricio. Eso en lo que respecta a salud, tomándole como uno de los ejemplos fundamentales. En lo que tiene que ver con educación, creemos que debe haber una reforma en muchos de los aspectos, pero uno fundamental tiene que, el examen de ingreso a la universidad tiene que abolirse, porque da inequidad. Si es que el alumno, por fallar en ese examen, por cualquier tipo de circunstancia, no puede cambiar la esperanza o el sueño de ser tal o cual profesional y de poder estudiar en cual sitio, ¿no? Si es que la familia de ese chico tiene las posibilidades, le pone una universidad privada y sigue estudiando. Pero si no tiene las posibilidades, tiene que esperar 6 meses, 1 año, o esperar conseguir un puestito, un empleo público, o ponerse un negocio, o sea, cambió su vida. Además, tiene que incrementarse en forma prudencial el número de cupos en las universidades estatales, pues este tipo de examen de ingreso lo que está enriqueciendo y favoreciendo son a las universidades privadas, y la equidad tiene que verse en ese sentido. Tampoco quiere decir que estemos propugnando un libre ingreso masivo, sino que tiene que hacerse, desde mi punto de vista, hace muchísimos años, cuando fui a la universidad, nos dieron un curso de nivelación que duró 6 meses, y luego del cual un examen, pero en el que estábamos en igualdad de condiciones todos los alumnos, los que estudiaban en Quito en los mejores colegios y la gente de provincias. Y después de ese examen, el 80% que ingresamos fuimos provincianos, o los provincianos. Esto hace que haya equidad y que haya mayor apertura a que la gente de las provincias, la gente de las familias pobres, puedan también acceder a la universidad, a estudios de 3er nivel y de 4º nivel. Importante estos 2 temas, doctor. Al tener su experiencia y hoy prácticamente con esta situación difícil que atraviesa el mundo entero y entre ellos nuestro Ecuador, la provincia, lógicamente el tema salud tendrá que cambiar profundamente en sus leyes, en sus disposiciones nacionales para que esto también pueda llegar a la provincia de Bolívar. Usted decía que hay de candidatos como 10 médicos y ojalá los 10 lleguen y hagan un buen equipo, porque hoy en sí Ecuador va a necesitar esa fortaleza de médicos para poder sobrellevar la situación
de pandemias, pospandemia y de lo que se vendrá a futuro, doctor. Totalmente de acuerdo, porque en este segundo oleaje de la pandemia del COVID es tan difícil y grave, pues esto nos desnudó a los sistemas de salud del mundo, tanto los sistemas de salud del primer mundo, ¿no? Póngale todas las potencias mundiales, y mucho más aún nosotros que tenemos un sistema muy frágil, ¿no? Y más de índole curativo. Entonces, la idea es de tener un índice preventivo, como lo han hecho muchos países. ¿Qué es la parte de prevención en esto? Siempre he hablado desde marzo que uno de los temas fundamentales es tratar de localizar a las personas asintomáticas, porque si le vemos a alguien con tos, con fiebre, con dolor de pecho, ¿sí?, en una época de pandemias, por ende ya aducimos que él y es un sintomático con muchas particularidades clínicas de positividad, y hacerle las pruebas a él tiene sentido, pero es descubrir el agua tibia, ¿no? Epidemiológicamente, el esfuerzo mayor es identificar a los portadores sanos, a quienes no tienen síntomas, pero han estado en contacto con muchos pacientes COVID positivos. Esto lo hicieron en muchos países, sobre todo los asiáticos, ¿no?, con los resultados respectivos. Y necesitamos, o sea, que se incremente el número de pruebas para COVID, sobre todo aquellas como son el PCR, el hisopado nasofaringeo, que nos determinará qué personas son positivas, que no tienen síntomas, para poder aislarles, ¿no? Pero mucho más allá de aquello, en este segundo oleaje, que ya se viene, que en muchos países de Europa ya están en cuarentena, ¿no? Esto hace prever que lo que parece que es muy lejano, muy pronto estará en las puertas del país. El número de casos a nivel nacional y a nivel provincial están incrementándose. Esto nos lleva a la reflexión que los cuidados deben mantenerse de una manera más importante. Hay la vacuna ya que todavía estará a la disposición del público, según palabras de voceros del ministerio, en las próximas semanas. Pero la mejor vacuna siempre va a ser el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento, como estamos en este set. Este tipo de circunstancias va, y repito, tiene que hacer que nos cuidemos más, que no le perdamos el respeto al virus. Ha dejado miles de muertos en el país, ¿no? Más de 30,000 muertos de exceso de los años anteriores. A nivel mundial, ya las cifras han pasado el 1,000,000, ¿no? Y este nuevo oleaje puede ser más grave que el anterior, tomando en cuenta que también ya hay mutaciones de los virus. Entonces, si hay mutaciones, nos enfrentamos a algo desconocido, y algo que es tan desconocido que no ve ni clases sociales, ni sexos, ni ninguna circunstancia en aquello. Yo pasé este tipo de problema, he visto como médico tal vez entre 350 a 400 pacientes, todos ellos documentados, ¿no? No digo les curé con esto, sino que ayudé a su tratamiento, porque es un proceso viral que aún no tiene un tratamiento específico, ¿no? Y pasé en aislamiento en mi domicilio con oxígeno y con todas las medidas durante cerca de 3 semanas. Sé que un colega candidato, que he tenido la gentileza de escribirme por WhatsApp, está pasando ya, superando este tipo de problema. Mis saludos al doctor Bosque, que se supere totalmente y que su salud se restablezca. De todo corazón, pues no es tan simple pasar una enfermedad así como tal, ¿no? Es un hilito tan frágil en el que puede morir o puede seguir si Dios lo permite, ¿no? Entonces, frente a esto tenemos que tener mucha seriedad. Y en un sistema frágil en que solo estamos esperando que llegue el paciente, porque es curativo, y el problema es prevenir, evitar que se complique. Eso es lo que se pretende en forma general. El presidente vetó el Código Orgánico de Salud con ese comentario, con ese argumento, pues recién comenzaba el asunto de la pandemia. En todo caso, frente a este tipo de pandemia
que esperemos vaya desapareciendo, que las vacunas tengan la efectividad necesaria, que los cuidados sean los más adecuados, porque una cuestión es la responsabilidad del Estado y otra es la corresponsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? La corresponsabilidad de cada uno de nosotros, en los que tengamos la obligación de evitar contagiarnos y de contagiar, ¿no? Para todos quienes están escuchando, si no han pasado la enfermedad, por favor, mantengan todas las medidas de cuidado, el distanciamiento, mascarilla y el lavado de manos permanente, en el sentido de que podamos evitar este tipo de enfermedad. ¿Eso están propiciando ustedes en su campaña, en sus recorridos, el distanciamiento? Sí. Siempre cuando hacemos un diálogo, cuando se ven las brigadas médicas, se habla de esto del COVID durante unos pocos minutos al respecto de que en muchas comunidades que son tan sabias no usan ni mascarilla porque tienen un aislamiento comunitario, es decir, no tienen contacto con los pueblos, es decir, dice, aquí no ha llegado, ¿no? Y eso nos alegra mucho, y no ha llegado porque no salimos de aquí, ¿no? Solo salió una persona a hacer las compras. Entonces son cosas tan importantes. Es fundamental lo que siempre se hace como comentarios, y previamente se reparten mascarillas, ¿no? Eso lo hacemos, pero como una medida de hacer una brigada médica. Tratamos dos puntos fundamentales, salud y educación, y tenemos muchos otros, ¿no? Hoy le recordaba con Manuelito Tapia, y es una cosa fundamental allí en San Pablo, que es un ejemplo tan pequeño de lo que he hablado con gente de Pímbalo, 1 hora más allá de Simiato, o con gente del Mirador, en Telimbela, cerca de Caluma, y colindando con Caluma, y en Chillanes, en todos los alrededores, ¿no? San Juan Pamba, Rumiloma, Hachís, Las Auroras, una cantidad de sitios, y en todos existe el mismo problema en agricultura: falta de créditos para la inversión, no hay insumos o son muy caros, y el sistema de comercialización es dificultoso porque hay muchos problemas en los mismos, ¿no? Porque los precios no son fijos, ¿no? Y porque el gobierno simplemente le ha dado un ojo muy especial, muy fuerte a la agroexportación. Le ha dado un ojo, le ha dado un apoyo grande a la exportación de banano, cacao, café, pues genera divisas. Pero en el sector rural provincial de nuestra provincia, y que es de la gran cantidad de provincias de la serranía, sobre todo, y muchas del litoral y del oriente, hay el problema del minifundio, ¿no? Entonces, aquí radica uno de los problemas, pues el acceso al crédito, no hay una garantía tal que diga yo tengo 2 cuadritas, ¿no? Y esa productividad no es la más buena cuando a través de la cadena de comercialización existen muchas barreras. Nosotros para esto, ¿qué proponemos? Proponemos la asociatividad, es decir, la formación de cooperativas, la formación de asociaciones basadas en la economía social y solidaria, para que negociando juntos, ¿no? 20, 30 asociados, 40, 50 tenían en Pímbalo, ahí tienen una quesera que son 80 los propietarios, negociando puedan conseguir mejores intereses, ¿no? Mejores plazos, mejores garantías, en los que se tenga que también ponerle un valor agregado a los productos para que la comercialización sea mejor. Salinas de Bolívar es un ejemplo que le visitan todas las universidades del país y fuera del país, muchas, en el sentido que ven un modelo diferente de progreso, un pueblo, una parroquia que ha cambiado totalmente su forma de vida, su forma de trabajo, y lo ha hecho con economía social y solidaria. ¿Por qué no podemos replicar en muchas parroquias, en muchas comunidades, un pequeño Salinas, ¿no? Una asociación, una cooperativa que produzca, que el valor del ingreso, ¿no? El valor que genera este tipo de ganancias no sea repartido en forma individual, sino que genere vinculación, servicio social dentro de la comunidad mismo. Esto de la economía social y solidaria ayuda también a propender
a proteger el medio ambiente, evitando, puede ser el abono químico pasando a un abono orgánico, ¿no? Tiene que tener el apoyo y la fuerza también del Estado para que ayude, y la fuerza también de la academia, que está ausente, no porque quiere estar ausente, sino que no hay un nexo directo entre el Estado, la academia, las universidades y el pueblo. Y proponemos nosotros en esta ley, en este proyecto de ley, que así como los médicos hacemos año de medicatura rural, ¿por qué no pueden hacer los ingenieros agrónomos? ¿Por qué no pueden hacerlo los médicos veterinarios? ¿Para qué? Para que esa transferencia de conocimientos que da la academia, que da la universidad, sea transmitida, sea entregada a los agricultores. Posiblemente los nuevos profesionales sepan que podemos mejorar la semilla y utilizar semilla mejorada para mejorar la productividad, que el riego tiene que ser de tales y tales características. En fin, muchas cosas en el sentido de que la producción mejore. ¿Por qué los ingenieros comerciales, en vez de hacer tesis, podrían hacer un proyecto para buscar la comercialización de tal o cual cooperativa, asociación y buscarle mercados? Entonces, en esta cadena de producción en la que el punto fundamental es la asociatividad, es la agrupación de manera jurídica, buscando la equidad de género, en la que la mujer sea un parte contribuyente en forma fuerte y equitativa, buscando la interculturalidad, ¿no? Para que en nuestro cantón, en nuestra provincia, que tenemos esa diversidad de culturas, podamos buscar nexos comunes en función de esos objetivos comunes, que es mejorar nuestra agricultura. Tenemos problemas que siempre se los trata durante toda la vida, durante todas las campañas, durante todas las sesiones solemnes. La desnutrición crónica, el analfabetismo, la muerte materno-neonatal, etcétera, 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 que son indicadores de pobreza, que son indicadores de injusticia. Justamente para esos indicadores de pobreza, de injusticia, no son tratados esos problemas en el consultorio, no son tratados en el quirófano. Los problemas sociales tienen que ser tratados con cambio de políticas que lleguen a cambiar, uno, el sistema de manejo en salud para que sea preventivo más que curativo, y a cambiar el modelo de tratamiento del agricultor. Entonces, con eso queremos empatar cuál es la posición nuestra respecto a recuperar y a quitar parte de injusticia social que ha sido parte de la tónica de nuestra provincia. El 10 de noviembre pasado, no creo que llegó ni un conserje a saludarle al Cantón Guaranda en la efemérides de la independencia de Guaranda, siempre lo repito. Pero entiendo que 11 y 12, que se celebra igual las fiestas en Ambato, Riobamba y Tungurahua, obviamente deben haber acudido autoridades del Ejecutivo. Aquí no tenían qué segunda piedra poner, pues no había ninguna obra que inaugurar. Por ende, nosotros creemos que además del papel de legislar, ¿no?, tenemos también el papel de fiscalizar. Creo que hay otro papel muy importante. Tenemos un papel de gestionar los recursos que necesita la provincia, los diversos GAT provinciales y cantonales, para hacer obras, ¿no? Y darle a la provincia todos lo que requiere necesariamente, no como una dádiva, sino como un derecho de nuestros ciudadanos que siempre reclaman obras. Y hay obras que ha hecho el Estado, en diversos sitios que no funcionan, son elefantes blancos. En Carbón, Chinipamba había un centro de acopio que no funciona, como por San Pablo comentaba que una desgranadora y secadora tampoco funciona. Entonces alguien tiene que dar cuenta de aquello, ¿no? Pero mucho más que eso es buscar los mecanismos para que funcione y sea de servicio colectivo. Entonces son las cosas importantes que también tiene que hacer un legislador. Y esto simplemente por poner un par de ejemplos. Siempre se habla de las escuelas del milenio, cosas de ese tipo, pero vamos a las cuestiones puntuales y a todas que tienen que tener una explicación. Entonces el papel que hablamos, uno, ejemplo, salud, otro, educación, otro, agricultura, y en la parte también
que tiene que ver con la segunda tarea del asambleísta, que es la fiscalización. Tenemos que estar ahí luchando contra la corrupción. ¿Y haciendo qué? Yo creo que uno de los puntales básicos tiene que ir a buscar la independencia de poderes. Pues si el Poder Judicial o los instituciones que marcan parte de la justicia, como son Contraloría y Fiscalía, están atados al poder político del Estado, no va a haber una justicia totalmente equitativa. Va a ser como yo voy a jugar vóley, voy con mi equipo, pero también voy llevando árbitro y voy llevando jueces de línea. Entonces, el árbitro y jueces de línea va a fallar hacia los intereses de quien les nombra. Entonces, cuando hay independencia de poderes, vamos a tener la seguridad de que habrá una justicia más equitativa. Pero hasta tanto también, si es que en este periodo de la asamblea, los asambleístas no aprueban la ley de extinción del dominio, desde el 24 de mayo los nuevos asambleístas tendremos la obligación de retomar esa ley de extinción del dominio. Es necesario también que existan penas que se endurezcan contra quienes hacen uso o mal uso o robo de los dineros del pueblo, que son a través de las fuentes del Estado, sean por elección popular, sean por designación. Es decir, la corrupción tiene que ser atacada en todas las formas. Y también apoyaremos leyes que escuché que tienen que ver la justificación de los dineros, de las riquezas de un día al otro. Y no se gana la lotería, pero vemos una maravilla de gente que progresa de una forma tan grande, y otras personas, trabaja toda la familia de 7 a 7 y lleva una vida cómoda, pero no se ostenta esas riquezas. Tiene que haber una explicación. Y alguien de la familia ha estado en funciones del Estado, entonces, ¿por qué ocurren esas riquezas y que ponen a nombre de otras personas? Entonces necesitamos que exista todo una explicación de por qué se pierden los dineros del Estado a través de muchísimos actos de corrupción, sancionar los mismos, pero también recuperar esas platas. Importante, doctor. Nos escriben y dice Alicia del Salto, porque nuestro apoyo al doctor Mario Silva, Paulino Larrea, contigo podemos, doctor Mario Silva, dice Giovanni Pazmiño, doctor Mario Silva, 1751, Nelly Santana, Guaranda, respaldo total, doctor Silva, Alex Serrano, doctor Mario Silva, asambleísta, el hincha rojo dice doctor Mario Silva, un excelente profesional y por supuesto una buena persona. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Miriam Novoa Larrea, apoyo total, doctor Mario Silva. Diego Zapata Novoa, Mario Silva, contigo podemos. Cristian Ale, Mario Silva, mi asambleísta. Verónica dice Mario Silva, contigo podemos. Bueno, y así un sinnúmero de personas que nos están siguiendo la transmisión y esta entrevista y lo están dando el apoyo, doctor. Es importante, ¿no? Muchísimas gracias a todos quienes nos están siguiendo por Radio Espacio. Gracias por esas muestras de afecto, como también reitero el agradecimiento de ese afecto de la gente de Balsapamba, de San Pablo y de aquí de San Miguel. También quiero aprovechar para agradecerle al doctor Segundo Serrano por esas palabras de cariño y de fuerza y de motivación que ha tenido a través de justamente los medios de Radio Espacio. Al doctor Enrique Ayala Mora, que de igual hizo su comentario muy favorable respecto luego que se presentó o se hizo el lanzamiento de la campaña. Este tipo de muestras como las que recibimos hoy durante este día arduo del trabajo, pero totalmente hermoso, ¿no? Pues recibir muestras de cariño, el afecto, la visita, lo hemos recibido en el resto de cantones. En Guaranda vamos visitando barrio a barrio cada día. Guanújole nos demoramos 6 días visitando, ¿no?, la parte urbana, hemos visitado la parte rural de una manera muy interesante y la tónica se va haciendo de esa forma, ¿no? El afecto, el cariño, el agradecimiento, el respeto, y eso ha acontecido en Chillanes, en Caruma, en Chimbo fue hermoso. En Chimbo pues la gente salía a los balcones, nos botaba flores, fue muy lindo.
en Echandí, Las Naves. En Echandí igual, ¿no? Un cariño grande, ahí me inicié como médico y hace una semana que estuvimos allá, estaban muchos de quienes me conocieron cuando fui jovencito y flaco, me dicen, ¿no? Y fui llevándole a mi hijo y digo, vean cómo vine yo antes, ¿no? Entonces veían eso y un saludo, don Marqués Vizcarra, mi amigo Segura y bueno, innumerable cantidad de gente que tuvimos la suerte de estrechar los brazos nuevamente y ese apoyo en ese caminar en un campo totalmente diferente, diferente en el sentido del cual he sido parte durante 35 años como médico, inmerso en el quirófano, inmerso en mi consultorio, en el hospital o en la clínica, hacen que piense y que con muchos jóvenes hemos reflexionado cuando en algún momento decimos, tienen que participar de la parte política, la política no es mala, la corrupción o la politiquería, eso es malo, pero la política en sí implica servicio, ¿no? Y nosotros queremos también servir en otro espacio. ¿Por qué razón si hacía este ejemplo, no? Porque hay enfermedades biológicas, ¿no? Que deben ser tratadas y seguir tratadas en los hospitales, en los consultorios, el dolor de cabeza, una gastritis, pero hay enfermedades sociales, la desnutrición, la muerte materno-neonatal. Estas enfermedades sociales deben ser tratadas con leyes, ¿no? Y para eso también queremos tratar esas enfermedades. No es una enfermedad, pero el analfabetismo es una lacra social que nos demuestra simplemente la injusticia sobre las comunidades más débiles, ¿no? Y nosotros en cambio gozamos de ser los punteros, ¿no? Somos olvidados del Estado, pero somos los punteros en tener las marcas más altas en desnutrición, en muerte materno-neonatal, en analfabetismo. 2 cantones de los más ricos, Guaranda y Chillanes, son aquellos que ostentan estar dentro del grupo de los cantones con este tipo de índice. Entonces, yo creo que podemos dar mucho más que seguir trabajando en el quirófano o en el consultorio. La calidad de trabajo debe transformarse a otras áreas, ¿no? Y podemos servir, y eso lo he dicho, podemos, y hablamos en el plural, aquí con Cristina Aguilar, podemos así transformar, hemos conversado mucho, que hay mucha fuerza necesaria para hacer que los sueños de los bolivarenses tengan una realidad, para que no simplemente decir, los políticos lo mismo dicen, los políticos de esto, solo a robar esto. Creo que se puede dar una muestra diferente del quehacer político. Nosotros llevamos una campaña muy modesta, pero digna, ¿no? Una campaña que no tiene compromiso con nadie, sino con nuestro pueblo. Una campaña en la que no mentimos, pues no decimos que vamos a hacer obras, ni puentes, ni carreteras, ni construcciones de ningún tipo, porque esa no es competencia nuestra. Una campaña en la que no utilizamos los dineros del Estado, ni del Consejo Provincial, ni del MIES. Una campaña en la que no tiene que ver porque no somos parte de los banqueros, una campaña porque no tenemos dinero de los mineros, una campaña en la que me he negado a recibir dineros de los que no tengan nombre. He recibido tan solo de la familia los aportes, pancartas, ayudas de algunas gorras. ¿Por qué? Porque para servir no necesitamos gastar dinero. Si gasto el dinero que no tengo, de hecho que voy a robar. Hay mucha gente que no tiene solucionada ni su vida y gasta tanto. Yo no sé cómo van a hacer. Si así están en una campaña, imagínense lo que van a hacer después si es que llegan. Entonces necesitamos que nuestra gente visualice a sus candidatos en función de decir quién me aspira confianza, quién me va a dar seguridad, quién me va a representar dignamente, quién me va a dar bienestar, ¿no? Y de esa manera elegir con el cerebro, pero también tiene que elegir con el corazón. Hay mucha gente que viene simplemente de turista, ¿no? Vengo, si gano me quedo, si no me voy, y si gano también me voy, ¿no? O sea, de todas formas, solo vengo por campaña, ¿no?
Doctor, y a propósito de esto, ¿quiénes conforman el equipo de Mario Silva? ¿Quiénes son los otros candidatos que están con usted? Sí, mencionaba que el equipo que conformamos Mario Silva y Cristina Aguilar como principal y alterno, primeros está Alejandra Martínez Tapia, que es una estudiante egresada de la Escuela de Enfermería, que en pocos meses será ya enfermera, también en la parte de salud, y que está acompañada de Milton Moya, ¿no? Quien es un artesano y chofer de Caruma, un joven artesano muy valioso. En el tercer casillero está Francisco Caspi, un líder indígena de altísimos quilates, fundador de la FECA Brunari, vicepresidente por varias ocasiones, presidente por varias ocasiones, y con quien me une una amistad de años, ¿no? Pues cuando fue con el extinto compañero Arturo Yumbay, Francisco Caspi y Segunda Aréola al consultorio hace muchos años, a pedirme que le acompañe a Arturo Yumbay como primer concejal. Desde mucho antes ya teníamos relaciones o nexo de trabajo común en la FECA Brunari o a través de lo que fui director provincial de salud. Y desde esa época hemos seguido en contacto, en unidad, en ese ambiente de amistad, y tuvo la gentileza de aceptarnos participar con Mario Silva. La alterna de Francisco Caspi es una joven ingeniera, Daniela Armijos, una extraordinaria joven que fue la niña que becada a la Universidad de Yachay y que es una de las mejores egresadas de la misma universidad. Ella ya aplicó para un PhD, tiene 24 años, ¿no? Y ya está optando por un título de cuarto, quinto nivel, en un doctorado, ¿no? En una ingeniería que tiene que ver con ingeniería biomédica, ¿no? Entonces, el equipo tiene esta particularidad de interconexión de dos géneros, masculino y femenino, de unir experiencia con juventud y de unir desde la parte alta de la serranía con Francisco hasta la parte baja del subtrópico con Miguel. Entonces, esos somos todos quienes participamos. Hoy estuvimos con Alejandra, estuvimos con Daniela. Daniela es una joven de Chimbo, hija de Milton, un gran amigo. Estuvimos recorriendo las calles y plazas de aquí de San Miguel. Francisco está recorriendo con un valioso amigo y líder del Seguro Social Campesino los distintos dispensarios y hablando con todos los líderes, ¿no? Estamos divididos en el trabajo en muchísimas frentes, así es. Dice, saludos desde Balsapamba, el apoyo total para el doctor Mario Silva de parte de la familia Rivera Llanos, desde Balsapamba. El agradecimiento y el saludo es recíproco, ¿no? Hicimos una jornada de trabajo excelente, tanto el cariño de la gente cuando visitamos las calles de Balsapamba, cuanto el cariño de toda la familia Rivera. Regina, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Importante, doctor, ha sido un diálogo muy fructífero, saber su accionar político, su pensamiento político para la provincia de Bolívar. Queremos dejarle en la parte final, lógicamente, con sus saludos, su mensaje a los bolivarenses. Hoy que se está no culminando, sino en la etapa de efervescencia de la campaña, tuve la suerte de toparme con dos candidatos, ¿no? Mientras hacíamos cada quien su trabajo, y el trabajo implica promocionar los nombres y las candidaturas, y uno fue con el grupo del abogado Clery Escobar, y en el mercado saludamos cada quien desde la parte distante, con al levantamiento de manos y con una sonrisa, cada quien deseándonos el mejor de los éxitos, ¿no? Igual saludamos con una caravana de motorizada del doctor Bosques, ¿no? Y esperamos el saludo y el respeto de que pasa. Pienso que es una forma más importante el respeto en esta pequeña carrera electoral muy corta, que a partir del 7 todo el mundo nos olvidamos de números,
nos olvidamos de partidos y movimientos y pensamos en la provincia y en el país. Para todos los candidatos, mis respetos. Para todos los candidatos, mis respetos. Y desde este espacio muy importante a través de esta emisora, quiero invitarles al Cantón San Miguel. Quiero invitarles a los hombres y mujeres del Cantón San Miguel, a los amigos, a los pacientes o expacientes, a quienes me conocen en forma personal y a quienes me conocen a través de los medios de Radio Espacio, invitarles a que nos unamos a este sueño de hacer una forma diferente en el quehacer político. Lo estamos demostrando en la campaña y nosotros es la mejor muestra para decir, cuando estemos desde el 24 de mayo desde del 2021, el proceder va a ser igual. A los 59 años de edad, mucha gente me dice, y era hora que se decida, ¿no? Y era hora, doctor, ya que acepte. Aceptar, tomar el reto, perder el miedo y meterse en estos planos electorales implica necesariamente un compromiso con nuestro pueblo, con nuestra provincia, con nuestros cantones. Y ha solucionado nuestra vida, ¿no? Hoy nos interesa criar a los nietos también. Solucionado eso, nosotros ya tenemos que pensar en problemas superiores, en pensar en solucionar los problemas de la provincia y del país. Y por eso ponemos nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestra honestidad, ponemos al servicio de nuestro pueblo, pero también ponemos nuestro amor a nuestra provincia. El hecho de haber trabajado aquí en la provincia durante los 35 años, excepto los años de formación, implica el cariño que se tiene a la provincia y el cariño que he recibido en los recorridos, en las visitas en las plazas y calles de las diversas ciudades de la provincia y de las diversas parroquias, me implica un grado más de compromiso. Ese cariño tiene que ser retribuido con un trabajo totalmente eficiente y digno en asamblea. Por eso les invito a votar por las listas 1751, por la alianza 1751 por el Partido Socialista, a votar con el corazón y con el cerebro, a votar por un cambio, a votar justamente para que tengamos días mejores. Quiero aprovechar este espacio para agradecer nuevamente a todos y cada uno de la gente que tuvimos la oportunidad de saludar el día de hoy. No son decenas, fueron centenas de gente, nos demoramos horas y horas, ¿no? Y eso implica una situación que dice, bueno, el trabajo fue totalmente cumplido, estamos satisfechos, pero la satisfacción fue ver ese saludo, ese agradecimiento. Para ustedes, muchísimas gracias. Las listas 1751 son un paso al camino al cambio. Muchas gracias. Gracias. Ha sido el doctor Mario Silva, candidato a la Asamblea por la provincia de Bolívar.